Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Sí. Y hoy en día, Carmen, tú sabes que está muy de moda hablar de algo que colinda con este tema, que son las famosas constelaciones familiares, ese método que inventó Hellinger. Y yo no pretendo hablar de eso porque se sale del marco de lo que yo domino, que es la ciencia de la psicología. Con todos mis respetos, he escuchado personas que no son charlatanas, porque también hay muchos charlatanes que se dedican a esta metodología, que alguna gente mezcla con lo esotérico, pero que no tiene que ver con eso. Digamos que es un proceso de curación simbólico, en el que en cierta manera hay estrategias psicológicas porque se hace que el individuo reconstruya historias, investigue y demás cosas, ¿no? A través de muñequitos que se utilizan, pero bueno. Lo cierto es que la ciencia rigurosa ha podido probar que los traumas que les han ocurrido a otras generaciones o a personas de nuestras familias que pertenecen a otras generaciones tienen o pueden tener un impacto importante. Al fin y al cabo, Carmen, estamos construidos mentalmente no solo por lo que ocurre en nuestro ambiente inmediato, sino por lo que está en la sociedad o en las sociedades en las que se desarrolla nuestra vida, y estamos sumergidos también no solamente en una cultura nacional o regional, barrial, sino también una cultura familiar en la que suele tener mayor impacto eso que ocurre en la familia, eso que nos es cercano, de ahí que tenga entonces un papel mucho mayor en lo que creemos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Y uno reivindica la libertad individual, pero esa libertad individual tiene, por supuesto, un sustrato en el pasado. De manera que, sin hablar de las constelaciones familiares, vamos a hablar entonces de esos traumas que pueden llamarse intergeneracionales o incluso transgeneracionales. Y hay estudios, Carmen, tan rotundos que señalan que el efecto de un trauma que haya durado en el tiempo, ¿no? Porque no cualquier suceso traumático causa un daño tan grande, pueden sobrevivir los efectos después de 7 generaciones. De ahí la importancia en que uno se tome en serio el tema de los traumas, porque si se trabajan cuando acaban de pasar, no han dicho, por ejemplo, si después de que rescaten a estas personas el jet set, van a recibir las víctimas, las que han vivido de forma vicaria cerca, como los que han vivido dentro, como los familiares que están desesperados, pues a ver qué tipo de ayuda psicológica se pone en marcha, porque ya después de San Cristóbal, yo espero, Carmen, que se haya aprendido algo de ese tipo de operativos, pero igual... Lamento decirle que no aprendimos, así como usted auguraba que íbamos a ser distintos después de la pandemia, y yo creo que empeoramos. Señora, ya la tragedia de San Cristóbal ni se menciona, por favor. Y eso afectó una comunidad y afectó generaciones, como usted está planteando. Y afectará, sí, por supuesto. Por eso es tan importante pensar que el ayer no se diluye para nada. Bueno, pero aquí estamos hablando del impacto que pueden tener las guerras, los eventos climáticos adversos, las tragedias familiares, las dictaduras, los genocidios, las persecuciones que le ocurren a mucha gente, los dramas migratorios. Y una cosa interesante que yo quisiera poder estudiar alguna vez, que es el síndrome de las familias venidas a menos, esa pobreza que se instala y esa humillación, esa vergüenza económica que se instala en familias cuando se arruinan y de repente viven de un pasado y la sociedad los mira como personas marcadas, ¿no? Puede tratarse de haber vivido en un hogar, por ejemplo, en el que se emplean castigos físicos con los hijos, uno en el que hubiera violencia de género o adicciones, y pudo haber sido también la experiencia esa migratoria de los abuelos, la pobreza, todo lo que nosotros denominamos ambientes duros, tienen ramificaciones que alcanzan a las generaciones posteriores, y si no se rompe el ciclo, se siguen transmitiendo de tal forma, Carmen, que el dolor no se va. Esto es lo que se conoce entonces como trauma generacional, y lo viven, lo sufren muchas más personas de las que uno puede imaginar, pues tienden a ocultarse muchas veces cuando son individuales bajo frases tales como los trapos sucios se lavan en casa, cállate que eso no lo puede saber nadie. Lo que trato de decir es que cuando pasa algo traumático a la generación anterior, los descendientes
pueden mostrar secuelas, no solo psicológicas, sino también físicas, por la forma en que se ha vivido y cómo se comunica eso, y también, como veremos más adelante, el impacto epigenético que tienen estas vivencias, ¿no? Entre las secuelas psicológicas, la primera que se me ocurre es que el estilo de apego, que a partir de ahí va a existir en la generación siguiente, va a ser probablemente inseguro, porque esa persona va a estar alterada, la madre sobre todo. Pueden haber comportamientos antisociales, y de repente una familia que ha sufrido un espanto muy grande, la siguiente generación convertirse en delincuentes, en criminales. Una mayor predisposición también a que la próxima generación, ante un acontecimiento pequeño, pueda desarrollar el trastorno de estrés postraumático, y por eso hay veces que uno dice, wow, pero fue un choque y no le pasó nada, y realmente fue una pierna que se le rompió y se pudo rehabilitar, porque esa persona se quedó destruida después de un acontecimiento que podría haber sido una anécdota, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás y explora los antecedentes, que aquí a veces se repasan de una manera tan superficial y tan rápida, encontramos entonces que en esa familia o a los abuelos le pasaron unas tragedias que dejó sensibilizado y un poquito más vulnerable a esa persona, ¿no? Y hay otras psicopatologías que se han asociado a esto, como las depresiones, ¿no? Pero también, Carmen, hay numerosas investigaciones que hablan de secuelas en la salud física. Los descendientes de personas que han sufrido traumas complejos pueden ser más vulnerables a las infecciones, al cáncer, a las enfermedades pulmonares crónicas y también cardiovasculares, a la artritis, a la diabetes. Entonces, en este proceso de transmisión generacional intervienen aspectos que tienen que ver con los genes. La epigenética es el estudio de cómo se activan y desactivan los genes por la influencia de lo que ocurre en el ambiente en el que la persona se desenvuelve. Y esto no es magia, esto está demostrado con muchísimos estudios en los que se observan que se pueden eliminar esas etiquetas químicas que se llaman metilo tras haber sufrido un trauma. Voy a citar, por ejemplo, los interesantísimos estudios que ha hecho la psiquiatra y neurocientífica del Hospital Montesinaí de Nueva York, Rachel Yehuda. Ella hizo una investigación que apunta en un grupo que empezó siendo pequeño y después fue cada vez más numeroso, una pequeña señal epigenética de una experiencia que altera la vida. Y que demuestra que una experiencia que te altera la vida ahora puede alterar la vida de los demás. Ella hizo un estudio en el 2015. Ella evaluó a 32 supervivientes del Holocausto y a sus hijos adultos. Y ella descubrió una alteración en un gen, el FKBP5, que se ha relacionado ese gen con la ansiedad y otros problemas de salud mental, y lo vio alterado. Y tenía un grupo control, que eso siempre es muy importante en este tipo de estudios, porque para tú poder decir que fue la vivencia del trauma del Holocausto, ese genocidio terrible, tengo que haber cogido una muestra, que ya lo hizo, de padres judíos con sus descendientes que no habían vivido el Holocausto, y ahí no se veía la alteración del gen. Entonces, digamos que para la ciencia este tipo de experimentos son muy grandes, Carmen, porque se ha demostrado que eso se había producido. Pero la transmisión del trauma no se limita a la herencia genética. Los patrones de comportamientos aprendidos en el entorno familiar desempeñan también un papel igualmente crucial. Los hijos absorben no solo esos rasgos genéticos de sus padres, sino también las respuestas emocionales y la estrategia que estos padres o abuelos han desarrollado para afrontar el dolor. Si los padres han experimentado traumas sin resolver los efectos, es probable que estos patrones se manifiesten en la crianza de los hijos, creando entonces ese ciclo que puede perpetuarse a lo largo de las generaciones. El entorno familiar, por lo tanto, Carmen, actúa como un terreno fértil para la transmisión del trauma. Las dinámicas familiares, esas interacciones parentales y el nivel de apoyo emocional desempeñan un papel significativo en la forma que se procesan y transmiten esas experiencias traumáticas.
Entonces, Carmen, cuando uno interviene con personas que han vivido traumas, como esto que está ocurriendo hoy, por el derrumbe de parte del techo del jet set, si hubieran ahí psicólogos trabajando esas emergencias, ese desastre, harían una intervención en crisis. Y cuando uno hace una intervención en crisis tras un suceso traumático de cualquier naturaleza, lo que necesitamos es que se expresen si pueden con palabras, perfecto, mejor si es con palabras, porque cuando uno se expresa con palabras, la elaboración simbólica de lo que ha ocurrido es muy superior. Cuanto más poco digerido está lo que tú has vivido, Carmen, tú vas a manifestar en forma de temblores, en forma de llanto descontrolado, en formas más biológicas. Y cuanto más biológico es el ser humano, más disociado se encuentra y más indefenso se encuentra. Por eso tú ves que en vez que lo que uno hace es llevarlo a un lugar seguro, y después de que lo tiene en un lugar seguro, después de que lo hace respirar, después de que espera que esa activación simpática, el sistema nervioso simpático baja, entonces vamos a pedirle que narre lo que ocurre. Vamos a pedirle que encuentre un sentido a lo que ocurre y vamos a hacer muchísimo más encuentros con esa persona de seguimiento para que lo pueda digerir. Si eso no ocurre en esa persona que ha vivido ese impacto de manera directa, lo va a transmitir de forma indirecta, de una manera desorganizada, y en el peor de los casos va a existir eso que se llama el silenciamiento, ese pacto de silencio, esa conspiración del silencio, que sobre todo se instala, Carmen, no cuando ocurren eventos que salen en los periódicos como el de hoy, que son públicos y son compartidos por mucha gente, no, cuando el trauma está soterrado en las dinámicas íntimas de una familia, ese abuso que hace ese padre de sus hijas, ese abuelo pone mano, que todo el mundo silencia porque sería una vergüenza social que se supiera, ese tipo de traumas, del alcohólico que ha pegado, el padre alcohólico, la madre alcohólico que ha pegado al resto, esas vergüenzas familiares que se guardan en los pañuelos sucios del dolor, Carmen, esos traumas individuales resucitan de manera terrible y de repente uno no sabe de dónde ha salido la fragilidad que podemos encontrar en personas que podemos tildar de muy ñoñas. Oye, me le pasó que el novio la dejó y mira cómo esa muchacha hasta pensó en el suicidio. La primera variable a mirar ahí es ¿qué ha pasado antes? Y muchísimas veces uno se encuentra que han pasado muchas cosas. Siempre he citado cuando he hablado de trauma en otras ocasiones, aunque no había hablado de trauma intergeneracional, sino del trastorno por estrés postraumático, Carmen. Yo soy la segunda generación, ¿verdad? La generación que vino después. Yo pertenezco a los que vivieron la era de Trujillo. Mi padre nació en el 33, mi mamá en el 34, es decir, nacieron ya con Trujillo en el poder. Y hay comportamientos que yo tengo, Carmen, como la dificultad que tengo de creer en los desconocidos, el miedo que tengo a que pasen ciertas cosas en el terreno político, lo frágil que veo que puede ser todo, el hecho de que yo tampoco me siento de espalda a la entrada de un sitio público, todas esas pequeñas secuelas y otras grandes que uno ni intuye que tiene, ¿verdad? Están ligadas a esa vivencia de los efectos colectivos de una dictadura. Por fortuna mis padres no fueron torturados, papá solamente estuvo preso y fue después porque le dijeron, porque él militó, o decían que militaba en el 14 de junio y eso fue un sustito. Pero aquí hay muchas familias que tienen un dolor arraigado y además de la incomprensión social, entonces fíjate que puede haber también un rastro epigenético que persiga a generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.